Ты написала поручительство. Разве это принципиально? Откуда тебе известно, чем этот человек занимался в плену? Estas escenas son de la película Cielos despejados del director soviético Gregorio Chukhaev. Aquí se ve la historia de un piloto soviético que después de haber pasado cautiverio con los nazis es rechazado por la cúpula militar soviética, ya que éste se había dejado apresar por los alemanes. En pocas palabras, este piloto fue exiliado no solamente por la aviación soviética, sino que también por sus amigos y su círculo más cercano, ya que en aquel entonces haber sido prisionero en los campos alemanes era una vergüenza para cualquier soldado, y ni qué hablar de un oficial. Да, я был в плену, виноват. Виноват в том, что меня сбили. Виноват в том, что полумертвого взяли в плен. Виноват в том, что я бежал, а меня поймали и с собаками рвали на мне мясо. Виноват в том, что я не подох с голоду. Виноват в том, что меня не пристрелили, не сожгли в печи. Виноват! 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 Простите. La historia de esta película fue inspirada en el legendario piloto soviético Mikhail Deviataev, cual reconocimiento en su labor para la patria llegaría muchos años después de acabada la guerra, muchos años en que el mismo Mikhail Deviataev pasaría penurias y sufrimientos por haber sido prisionero en los campos de concentración nazis. Алёша, что с тобой, Алёша? Y así como el protagonista que vemos en esta película, el mismo Mikhail Deviataev obtendría el reconocimiento de héroe de la Unión Soviética muchos años después de acabada la guerra, para los años 50, por una hazaña prácticamente única en su género. Это программа «Легенды армии». Este es el programa Leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Alexander Marshall. Hoy veremos la vida de Mikhail Deviataev, un hombre que pasó a los récords Guinness, ya que por su hazaña primeramente fue mandado a prisión y después obtuvo la distinción máxima de su nación, ya que después de haber sido hecho prisionero pasaría por diferentes campos de concentración y después, con la ayuda de sus compañeros, escaparía del cautiverio robando un bombardero Henkels y a la vez ayudaría a 9 de sus compañeros también a escapar. Este escape está considerado como el escape más masivo de toda la historia de la humanidad que se hizo en un avión enemigo. Pero lo más importante es que en el avión en donde escaparon Mikhail Deviataev y sus compañeros se encontraba el control remoto del primer misil balístico de la historia, el famoso cohete V2, esa arma que el mismo Adolf Hitler nombraba como el arma milagrosa que cambiaría el rumbo de la guerra. Y hoy en día, los mismos históricos consideran la hazaña de Mikhail Deviataev no solamente como un escape exitoso en un avión enemigo, sino que le permitió al Ejército Rojo cambiar definitivamente el rumbo de la guerra, y con esto prácticamente la historia de toda la Segunda Guerra Mundial. El 13 de julio de 1944, en vísperas de la batalla del Lvov para la liberación de la parte occidental de la Ucrania soviética, el teniente Mikhail Deviataev, junto con su comandante, el coronel Babrov, atacaban los aviones enemigos Messerschmitt y los Focke-Wulf. Durante la batalla, Mikhail Deviataev no se percató que un avión enemigo se colocó en la retaguardia y empezó a atacarle. Las balas atravesaban el fuselaje del avión y hasta una de las balas logró impactar en el hombro del piloto. El avión empezó a incendiarse y a caer a tierra. Recuerdo que por la radio me comunicaba con mi comandante, el coronel Vladimir Babrov. Yo le digo, ábreme camino hacia el este, mientras que el coronel Babrov me contesta, Mikhail, tienes que saltar, salta rápido porque ahora vas a explotar. ¿Pero saltar a dónde? Ya que la batalla se realizaba en el espacio aéreo de los alemanes. A estas alturas, prácticamente el coronel Babrov le suplicaba a Mikhail Deviataev que por favor saltara de su avión. Y es en este momento que Mikhail Deviataev decide salir de la cabina
y saltar fuera del avión Aerocobra que piloteaba, y apenas dio el salto, recibió un golpe del ala del avión que prácticamente lo dejó inconsciente. Аэрокобра не любила, если пилот ее покидал. Los aviones estadounidenses Iron Cobra eran muy difíciles de abandonar si es que querías saltar en paracaídas desde él. Lo malo de estos aviones era que los pilotos recibían un golpe con el ala del avión si es que estos efectuaban el salto de emergencia. Ahora imagínense, Mikhail Deviataev había recibido un impacto de bala en el hombro y encima todo esto tuvo que recibir un golpe del mismo avión que piloteaba. Antes de perder el conocimiento, Mikhail logró jalar de la manilla que liberaría su paracaídas y evitaría que éste se precipitara en caída libre a tierra. Al despertar, escuchó voces en alemán. En este momento, él se dio cuenta que le era imposible resistirse. Sus extremidades estaban totalmente quemadas, al mismo tiempo que tenía un impacto de bala en el hombro y su pierna derecha estaba rota. En ese momento, Mikhail Deviataev solamente esperaba la muerte. De los 10 hermanos que tenía Mikhail, 7 no volvieron de la guerra, pero cuando a la madre de Mikhail le trajeron el comunicado de defunción de la muerte de su octavo hijo, algo en su corazón le decía que su hijo Mikhail seguía vivo. La familia de Mikhail era numerosa. Él era el hermano número 13 entre 14 hermanos. Cuando Mikhail tenía 2 años, su padre falleció. Aquí yo quiero hacer un paréntesis para destacar la fortaleza de su madre, ya que para sacar adelante una familia de 14 hijos, siendo tan solo una mujer campesina en la Rusia de los años 30, fue prácticamente una hazaña para esta mujer criar a sus 14 hijos, ya que en una familia tan numerosa, sin un padre que traiga el sustento para el hogar, las probabilidades de muerte por desnutrición eran bastante altas. Sin embargo, pese a todas las desventajas, todos sobrevivieron. Yo les puedo decir, solo a mis 85 años, que solo a estas alturas he logrado comprender lo difícil que era para mi madre sacar a nuestra familia adelante, ya que prácticamente ella con su trabajo le dio de comer a 14 bocas. La familia de Mikhail Deviataev eran extremadamente pobres. Hasta el propio Mikhail, por la falta de vestimenta, asistía a la escuela solamente en los meses de verano, mientras que por la falta de un modelo a seguir, se puede decir que en la escuela empezó a descarriarse. Sin embargo, ¿cómo es el destino? Ya que cuando tenía 17 años, él por primera vez vio un avión. Y cuentan que aquella vez se acercó a la pista de aterrizaje para poder ver más de cerca qué era lo que pasaba. Cuando salió el piloto con todo su equipamiento, a Mikhail, le pareció un ser venido de otro mundo. Hasta podemos decir irónicamente que él habría visto lo que para nosotros sería un robot altamente tecnológico. Mikhail se apasionó tanto al ver a esta escena que empezó a preguntarle al piloto del avión qué era lo que estaba viendo, cómo funcionaba y qué tenía que hacer para convertirse también en piloto. Al terminar la escuela, Mikhail Deviataev dejó su pueblo natal de Tarbeyev para mudarse después a la ciudad de Kazán, decidido firmemente a ser un piloto, pero esa vez la suerte no estaría de su lado, ya que Mikhail Deviataev llegó tarde al examen de ingreso para la escuela de pilotos y encima de todo esto se había olvidado sus documentos en casa. Sin embargo, Mikhail le había prometido a su madre que volvería a casa como un piloto, así que esta vez Mikhail decidió postularse a otra academia de pilotos, solo que esta vez con una menor reputación, en donde tampoco quisieron aceptarlo. Sin embargo, Mikhail le insistió al director que estudiaría de manera óptima y le prometió que sería el mejor piloto que se licenciaría en esa academia. En ese tiempo, Mikhail era tan pobre que no tenía ni siquiera zapatos. Su camisa se la habían cosido de alguna bandera que le habían quitado a algún estandarte. En pocas palabras, su familia no tenía absolutamente nada. Así que la apariencia de Mikhail, más el temple y la seguridad de su carácter, conmovió al director y lo aceptó en la academia. Una vez ingresado en la academia, Mikhail no solamente dedicaba su tiempo a los estudios,
sino que también se apuntó en el Club de Aeronáutica de la ciudad de Kazán. Mikhail Debiataev obtuvo logros muy significativos como aviador en un muy corto tiempo. Por eso para 1938, antes de empezar la guerra, este fue llamado para enrolarse en el Instituto Militar de Aviación de la ciudad de Orenburg. У меня есть фотография, где Yo tengo una fotografía en donde están los estudiantes del Instituto Militar de Aviación de Orenburg reparando un puente. Y aquí se puede ver muy claramente a mi padre cuando todavía se puede decir que estaba en la flor de su juventud. 22 года. Aquí él tenía unos 22 años y corría el año de 1939. Como pueden ver, a sus 22 años tenía una contextura muscular muy fuerte, ya que pese a los estudios, la aviación y el trabajo en el instituto, también dedicaba su tiempo libre a practicar box y encima trabajaba para ganarse el pan del diario. Y así es como llegó a ser piloto, teniente y oficial. Lo primero que hizo cuando ganó su primer salario fue ir a una pastelería y comprarse una torta. Y según sus palabras, solamente a los 22 años, en 1939, después de ganar su primer salario, él por primera vez en su vida probó una torta, ya que hasta ese entonces había sido muy pobre y nunca había tenido la oportunidad de comerse una torta. Y ese día se comió toda la torta él solo. El 22 de junio de 1941, a las 9 de la mañana, Mikhail Debiataev tuvo su primer vuelo de combate. Y desde el primer día de la guerra, entendió que la guerra se libraría con un enemigo que tenía aviones mucho más sofisticados y que tenía mucha más experiencia en el área de vuelo. Los pilotos soviéticos de inicios de la guerra tenían muy poca información y discernimiento acerca de cómo desarrollaban las batallas los pilotos de la Luftwaffe. Para ellos, las batallas se desenvolvían de una manera totalmente diferente a como se las habían enseñado en las academias de vuelo. Y los pilotos soviéticos tuvieron que aprender literalmente las tácticas de batalla aéreas contra el enemigo en el aire. Y pese a todas las desventajas que tenía la aviación soviética, el primer día de vuelo, el escuadrón de Debiataev destruyó 9 aviones del enemigo. Sin embargo, ese día, Mikhail no tuvo tanta suerte, ya que no pudo destruir ni siquiera un bombardero Henkels. Recuerdo que le disparaba y este seguía volando. Recuerdo que prácticamente le había destruido toda la cabina y se veía claramente que los pilotos del avión ya estaban muertos. Sin embargo, este avión seguía volando. Yo me preguntaba cómo era esto posible. ¿Acaso tenían un sistema de autopiloto? Cuando en eso mi compañero también empezó a dispararle. En esto el avión empezó a incendiarse y a precipitarse a tierra. Y así son las batallas aéreas. Tú puedes hacer prácticamente todo el trabajo y al final viene tu compañero y en un 2x3 termina lo que tú empezaste. Después en tierra, fue galardonado por haber derribado un avión enemigo. Mientras que para mí, que había prácticamente hecho todo el trabajo, fue muy amargo para mí aquella vez no haber recibido ninguna distinción por mi participación en la batalla. Pero al tercer día de la guerra, el 24 de junio de 1941, Debiataev al fin consiguió derribar su primer avión nazi, y por este triunfo se le concedió el derecho de pilotear un nuevo y sofisticado avión, el nuevo avión Yak-1. Mikhail Debiataev, en su nuevo avión, derribó nuevamente otro bombardero Henkels, pero durante la batalla fue herido y por ende fue llevado al hospital para su recuperación. En el hospital, Mikhail comprendió que la curación de sus heridas le llevaría un largo tiempo y a las 2 semanas tuvo que escaparse del hospital para volver nuevamente al aeródromo a seguir luchando. Y así fue como prácticamente Mikhail Debiataev llegó al aeródromo después de haberse escapado del hospital con traje de enfermo y en pantuflas. Él no se había curado del todo de sus heridas, sin embargo, nuevamente volvió a los cielos. Este escape del hospital le serviría más adelante como experiencia para efectuar uno de los escapes más exitosos de toda la historia. Más adelante, en su cautiverio en los campos de concentración, Debiataev se daría cuenta de que todo aquel que quisiera escapar de los campos de concentración nazis pagaría con una muerte muy larga y dolorosa el atrevimiento de escapar de estas cárceles de la muerte.
Para las SS, a todo aquel que quería escaparse de un campo de la muerte, el castigo efectuado era primeramente el linchamiento con porras, para que después el cuerpo del prisionero semimuerto fuera roído por las mandíbulas de los canes alemanes, algo que sembraba el pánico en la mayoría de los prisioneros. Sin embargo, este hecho inspiraba a Mijaíl a escapar lo más pronto posible de los campos de la muerte. El 23 de septiembre de 1941, nuestro piloto salió a otra misión de combate contra los aviones Messerschmitt alemanes. Mijaíl pudo destruir a uno de ellos, sin embargo el segundo le propició una herida en la pierna. La bala le atravesó la arteria de la pierna derecha, y fue en este momento en que Mijaíl tuvo una hemorragia en el avión. Hasta se puede decir que su sangre salía por chorros del cuerpo de Mijaíl dentro del avión. Y fue en este momento en el que él se dio cuenta que estaba perdiendo demasiada sangre. Por eso es que hasta se desabrochó sus cinturones inferiores de piloto para contener la hemorragia. Y se puede decir que con un inmenso esfuerzo pudo aterrizar el avión. Sus compañeros se dieron cuenta que Mijaíl estaba gravemente herido. Y el médico que lo vio en ese entonces dijo que era urgente que Mijaíl tuviera una transfusión de sangre, ya que prácticamente cuando lo sacaron del avión, este estaba en un charco de sangre. En ese momento le transfirieron más de 1 litro de sangre. Para muchos, la gravedad de esta herida hubiera significado simplemente dejar de volar, darse de alta y tener una vida cómoda en la retaguardia. Sin embargo, Mijaíl no quería dejar de volar, sobre todo durante la guerra, cuando la ayuda era más necesaria que en cualquier otros tiempos. Por eso Mijaíl primeramente fue trasladado hacia la aviación civil, para después irse a trabajar a la aviación médica. Dibitaev hizo cerca de 130 vuelos transportando enfermos, llevando mercancías, medicinas, sangre para los heridos, y lo más importante era que transfería al personal médico. En pocas palabras, Dibitaev se dedicaba en este momento a hacer una de las labores más importantes dentro de la aviación de lo que fue la Gran Guerra Patria. Y hasta en estos momentos, cuando Mijaíl Dibitaev trabajaba para la aviación médica, destacaban sus habilidades como piloto de caza. Durante el otoño de 1943, este tuvo una misión especial, ya que en aquel entonces se tenía que transportar urgentemente a un general que estaba gravemente herido. En aquel momento, por las malas condiciones del tiempo, 3 pilotos habían renunciado a aquella misión. Así que esta tarea le fue encomendada a Mijaíl Dibitaev, haciéndole comprender que si este general no llegaba en pocas horas a la ciudad de Moscú, entonces lastimosamente perdería la vida, y Mijaíl aceptó el reto. En esta misión, mi padre pensó que el vuelo sería de forma directa. Sin embargo, cuando llegó al aeródromo, este ya había sido ocupado por los alemanes. En pocas palabras, su avión estaba yendo directamente a la boca del lobo, y este, al darse cuenta que los alemanes ya estaban hasta metiendo sus suministros en sus trenes hacia el aeródromo, dio la vuelta al avión y decidió atacar a los trenes de manera frontal. Entonces Mijaíl hace una maniobra que para muchos es considerada ya una hazaña. Durante el vuelo, este logra divisar un tren soviético que estaba dirigiéndose hacia el territorio de Moscú. Y lo que hace es obligar al tren a detenerse, embistiendo el avión frontalmente contra el tren, a la misma vez obligándolo a parar, lo que después daría la orden a los soldados que estaban dentro del avión de tomar aquel tren. Gracias a esta heroica acción fue que Mijaíl Dibitaev pudo salvarle la vida a este general soviético. Una vez en Moscú, este general le regalaría una pistola a mi padre. Durante el año de 1944, Dibitaev, de forma casual, nuevamente se encontró con su compañero de armas, el coronel Babrov. En 1944, en la región de Pakryshkina, el coronel Babrov estaba buscando nuevos pilotos que compondrían su escuadrón de cazas. Y se puede decir que Mijaíl tuvo suerte y fue escogido para pertenecer en este escuadrón. Y gracias a esto fue que Mijaíl ahora pertenecería a la división de Pakryshkin. Y aquí fue en donde comenzó a volar conjuntamente con el coronel Babrov como piloto de cazas. En aquel momento, las batallas aéreas para liberar el territorio de la Ucrania soviética eran bastante encarnizadas.
Los alemanes sabían que la Ucrania soviética era un territorio clave y por eso esperaban un ataque de las fuerzas soviéticas en esta región. Y para esto se habían preparado mandando a sus mejores fuerzas para defender este territorio. El 13 de julio de 1944, la división de Pakryshkina había realizado ya un total de 100 vuelos de combate y había destruido a un total de 20 aviones enemigos. Pero estas noticias nunca llegarían a los oídos de Mikhail Debiataev. Su avión había sido derribado y él había caído como prisionero de los alemanes. Mientras que este se encontraba con las manos y los pies atadas, veía cómo los alemanes rebuscaban en sus pertenencias los documentos más valiosos que este tenía. Dentro de sus pertenencias más valiosas, este siempre llevaba consigo la foto de bodas que tenía con su amada. La vez que él conocería a su esposa sería durante un baile en 1936. En ese momento Faya tenía solamente 16 años, la cual en aquel entonces Mikhail reconoció por su belleza y la sacó a bailar. Faya y Mikhail se enamoraron desde el primer instante en que bailaron su primera pieza juntos. Mi madre era una persona positiva y alegre durante toda su vida, aunque yo puedo decir que los últimos 10 años de su vida, ella poco a poco perdía las esperanzas, ya que desde que murió mi padre, su alegría y fuego interno fue apagándose lentamente. Pero mientras que ésta estaba al lado de mi padre, ella siempre nos decía que él era un héroe nacional y siempre estaba orgullosa, y esto era algo que le daba una fortaleza interna única. Y se puede decir que su romance pasaría más de un imprevisto. Durante el otoño de 1937 sucedió un hecho extraño, cuando unos hombres en trajes oscuros llegaron y se llevaron a Mikhail en unos coches extraños, y Faya no lo volvería a ver durante más de 5 años. Lo que pasó aquí fue que Mikhail Debiataev fue encarcelado durante las famosas represiones de Stalin. Y lo que pasó aquí fue que uno de los compañeros de estudios de Mikhail se había vuelto comisario de la NKVD y este le guardaba rencor, ya que durante los estudios Mikhail, por su carácter, se burlaba de la novia del futuro oficial de la NKVD. Y cuando llegó el momento, este rencoroso oficial cobró venganza. Y estas burlas a su compañero de escuela le costaron a Mikhail 7 meses en prisión. Los archivos del motivo del por cual fue reprimido Mikhail Debiataev durante las represiones de Stalin hasta ahora se conservan en los archivos de la FSB en Rusia, pero hasta ahora no se sabe por qué fue que después de 7 meses lo dejaron libre. Esto es algo que no podemos saber, pero después de salir de la cárcel, Debiataev fue enrolado en el ejército y por ende lo mandaron a estudiar como piloto de cazas al Instituto de la Aviación Militar en Orenburg. A su esposa, Mikhail pudo volver en 1942, luego que fuera herido por primera vez en combate. Después, el mismo Mikhail le contaría a su hijo cómo fue que llegó a ver a su madre para invitarla nuevamente a bailar, pero esta vez en muletas. Él me contó que regresó a Tatarstán para buscar a mi madre y él nuevamente la invitó a un baile sin importar que estaba con muletas. Cuando mi padre me contó esto, yo me sorprendí y le dije, papá, pero en 1942 la guerra estaba en pleno auge. ¿A qué baile querías llevarla? Y lo más sorprendente resultó que durante la guerra, prácticamente todos los días, en la ciudad de Kazán habían bailes. La juventud de aquel entonces pasaban el tiempo juntos que tenían al máximo, ya que no sabían si mañana seguirían vivos. Al día siguiente, el 29 de noviembre de 1942, Mikhail y su esposa contrajeron matrimonio. Y justo después de casarse, se fueron a un salón de fotografía para tomarse aquella foto que llevaría siempre consigo Mikhail a todas sus misiones. Y fue esta fotografía, junto con todas sus medallas y órdenes, que los alemanes confiscaron durante los primeros momentos en que Mikhail era su prisionero. Pero después de un tiempo se las devolvieron pensando que el buen trato y la muestra de respeto y camaradería hacia un piloto soviético le harían a Mikhail cambiar de opinión respecto a los alemanes para que éste colaborara con ellos. En ese momento los alemanes lo que querían era sacarle información a Mikhail, saber quiénes eran sus comandantes, cuáles eran las nuevas tácticas de batalla que utilizaban y si éste estaba al tanto de la estrategia que utilizarían los soviéticos en el futuro de la guerra.
A lo que Mikhail Deviataev, rechazando sus ofrecimientos, le respondió que en ningún momento un oficial soviético se rebajaría a ser un traidor. Y es aquí en donde los nazis mostraron su verdadera cara. Este primeramente recibiría un castigo muy duro, después dejaron de alimentarlo y al final lo mandarían a trabajar al campo de concentración de Kulmhof. Allí, Deviataev organizaría la resistencia dentro del campo en contra de los alemanes, y ahí planificaría un escape. Pero uno de sus compañeros lo delató y Mikhail Deviataev esta vez fue enviado a morir al campo de la muerte de Sachsenhausen. Este campo de la muerte nazi era el último destino para los prisioneros condenados a muerte. Aquí se los separaba en dos grupos, los grupos que morirían en las cámaras de gas y los grupos que se consideraban los multados, quienes eran los que trabajaban en este campo de la muerte, llevando a las personas a morir a las cámaras de gas. Y se puede decir que en este campo de la muerte, tarde o temprano, todos morían. Simplemente que el grupo de prisioneros que trabajaba, se puede decir que vivían unos días más que los prisioneros que eran enviados a las cámaras de gas, mientras que los que eran asesinados o fusilados eran enviados rápidamente hacia los crematorios. A Deviataev lo mandaron a morir, pero en el campo de la muerte nuevamente tuvo suerte. Él estaba destinado para cumplir una misión mucho más importante en su vida, y es por eso que logró burlar nuevamente a la muerte. Cuando llegó al campo de la muerte, los prisioneros, al darse cuenta que él era un piloto, le cambiaron sus documentos por un ucraniano que trabajaba con los prisioneros, pero que ya había muerto. Entonces le cambiaron sus documentos y le dijeron que se olvidara que era Mikhail Deviataev. Según los documentos alemanes, Deviataev fue quemado en los crematorios el 5 de diciembre de 1944. Sin embargo, ahora Mikhail llevaría el nombre de Gregorio Nikitienko. ¿Y cómo es el destino? Ya que ahora Mikhail, junto con otros 1000 prisioneros, fueron enviados hacia la isla de Usedom. La isla de Usedom se encuentra en el mar Báltico, al noreste de Alemania, en lo que es actualmente la frontera entre Alemania y Polonia. En aquellos momentos, en esta isla, se encontraba la lanzadera principal de los famosos cohetes balísticos V2. Estos cohetes en su momento eran únicos, ya que por la velocidad supersónica que tenían de 1100 metros por segundo, al momento de caer, estos misiles no generaban ningún sonido y su ataque siempre era una sorpresa, mientras que estos cohetes alcanzaban a sus objetivos en no menos de 5 minutos y debido a esto era imposible poder protegerse de ellos. El 8 de septiembre de 1944, a las 7:04 de la tarde, en la ciudad de Londres sucedió una explosión. Ese día no hubo ninguna alarma de ataque aéreo. Por eso ese día los ciudadanos de Londres pensaron que la explosión se debía a una fuga de gas, pero después le seguirían más explosiones similares, lo que significaba que eran ataques de los alemanes de una nueva arma, algo que generaría el pánico en los londinenses. Y así fue como el mundo conocería el poder de los cohetes balísticos alemanes V2, un arma del cual no había protección alguna, mientras que la propaganda alemana llamaría a estos cohetes de la muerte el arma de la venganza. Mientras que Hitler tramaba ataques hacia las costas de los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York a través de submarinos con esta nueva arma. Y también tenemos que añadir que los cohetes balísticos V2 eran los únicos misiles capaces de alcanzar la altura suborbital de la Tierra. Este cohete alcanzaba la altura de los 188 kilómetros, lo que hacía que prácticamente los nazis podían atacar desde el espacio a cualquier nación. Los aliados tenían conocimiento de que estos cohetes se lanzaban desde la lanzadera de Piedemonte, pero no tenían el conocimiento exacto de dónde se lanzaban dichos cohetes, mientras que la isla estaba muy bien protegida. Después, los alemanes tendrían la idea de enviar un cohete a través de un avión dirigido. Entonces, en este caso, ya no se necesitaría una rampa y una lanzadera para enviar los misiles. Estos simplemente se lanzarían de un avión desde cualquier punto del Tercer Reich. Y así fue como los aviones del Escuadrón Cóndor fueron modificados especialmente para llevar estas armas que irían a ser lanzadas desde el aire.
Y fue justamente uno de estos aviones modificados lo que llamó la atención de Deviataev durante su estadía en la isla de Usedom. Y ya que esta isla estaba constantemente bajo los bombardeos de los aliados, Mikhail, en más de una ocasión, era mandado para recoger los escombros que quedaban de los aviones destruidos por los bombardeos de los aliados. Queremos hacer un paréntesis también para decir que la vida en los campos de concentración alemanes tenían condiciones de vida bastante duras y precarias. Los prisioneros con frecuencia eran superexplotados como esclavos y a muchos simplemente los abandonaban las fuerzas para caer rendidos por el agotable trabajo que estos tenían. Después de la liberación del campo de concentración de la isla de Usedom, se encontraría una fosa común con más de 25.000 víctimas. Todos los prisioneros que trabajaban en el aeródromo de la isla de Usedom sabían que tarde o temprano iban a morir. Mientras que Mikhail Deviataev, que pasaba por el costado de los bombarderos alemanes prácticamente todos los días, la idea de robar uno de estos y escaparse se reforzaba con cada día en su mente. Y así fue como Mikhail, muy cautelosamente, le dijo a sus compañeros que había un piloto que podía pilotear uno de estos aviones para efectuar un escape del campo de concentración. Entonces sus compañeros le preguntaron: dinos, ¿quién es este piloto? Dentro del campo de concentración, los jefes de la resistencia le obligaron a decir de quién era dicho piloto que podría pilotear un avión para escapar del campo de concentración. Y al final mi padre tuvo que revelar que era él dicho piloto. Aquí también tenemos que decir que Mikhail Deviataev no conocía la manera de operar y la cabina de mando del bombardero alemán. Sin embargo, sus compañeros pudieron hacerse con una copia de la cabina de mandos de un bombardero alemán Henkels gracias a los restos que podían recoger de los aviones que habían sido bombardeados anteriormente. Y estos traían todos los carteles que encontraban pertenecientes a la cabina de control. Fuera del duro trabajo que tenía que realizar, yo prácticamente no dormía por las noches, ya que tenía que estudiar e imaginarme cómo era la cabina de dicho avión. Hasta en una ocasión, Mikhail Deviataev vio como un piloto alemán estaba justamente arrancando un bombardero Henkels y haciéndose pasar por una persona que estaba muy interesada en la tecnología alemana, le preguntó al mismo piloto de cómo era que trabajaban los aviones alemanes, mientras que el piloto alemán, muy confiado, le enseñó a Mikhail cómo es que se debía arrancar el bombardero Henkels. Este alemán ni se percató en aquel momento de que aquel supuestamente salvaje soviético era un piloto oficial de alto rango. Y así fue como Mikhail Deviataev aprendió a arrancar el bombardero Henkels. Pero pese a todo esto, Mikhail no estaba seguro de poder volar un avión enemigo. Es más, ni siquiera estaba seguro de poder entrar a uno de estos aviones. Y un día, por circunstancias del destino, encontraron en su grupo a un traidor y por esto lo mataron. Así que para aquel momento ya no había marcha atrás. Deviataev con sus compañeros tenían que escapar de la isla a como dé lugar. Y no había otra salida que a través de un bombardero Henkels. Así que en este momento, Deviataev toma la decisión de escapar de la isla de Usedom. El 8 de febrero de 1945, en la isla de Usedom, Deviataev y sus compañeros fueron enviados a rellenar las zanjas que habían provocado los bombardeos aliados el día anterior. Justo en ese momento, a unos metros de ellos, había aterrizado un bombardero Henkels 111. Mikhail lo seguía muy de cerca y veía cómo los pilotos alemanes prendían los motores para calentarlos, lo que significaba que el bombardero ya estaba listo para despegar. Pero ¿tendría este bombardero el tanque lleno? Esto era una incógnita para todo el grupo de Deviataev. Para las 2 de la tarde, los pilotos del bombardero se fueron a almorzar y solamente dejaron a un guardia en el avión. Y fue aquí en que Mikhail Deviataev se dio cuenta que el momento había llegado. Así que les dio la orden a sus compañeros de empezar con el operativo. Recuerdo que Iván tomó su pala y le golpeó al guardia alemán justo en la cabeza. Este se cayó al suelo boca arriba
y después Iván se le subió encima para rematarlo totalmente con la pala. ¿Qué puedo decirles? Era una escena en donde la sangre y los sesos volaban por todas partes. Y yo le digo, Vania, es necesario su uniforme. Si este va a estar ensangrentado, todos moriremos. Pero Iván no me hacía caso, ya que estaba preso de sus emociones. En esto que yo tomé el rifle del guardia y efectué un disparo para que éste vuelva en sí. Así que en este momento ya no teníamos marcha atrás. Teníamos que subirnos al avión e irnos lo más pronto posible. Devitaev con su grupo de prisioneros corrieron hacia la puerta del bombardero Henkels para encontrarla cerrada. Así que los prisioneros tuvieron que forzar la puerta del avión para poder entrar en él. Una vez dentro, Mijaíl se orientó y entró hacia la cabina del avión. Mijaíl a estas alturas pensó que prácticamente la mitad del trabajo ya estaba hecho. Solo faltaba sentarse en el asiento del piloto y encender el avión. Yo comencé a arrancar el avión, sin embargo, este no respondía. Cuando me doy cuenta que los sensores me mostraban falta de energía. Entonces aquí yo pensé que algo pasa con la energía eléctrica. Me fui a inspeccionar los acumuladores eléctricos y cuando abrí las baterías, estos no estaban. De mí por poco y no se apodera el pánico. Así que le grité a mis compañeros, todos a buscar los acumuladores. Y como por fortuna del destino, estos los encontraron rápidamente. Así que pusieron los acumuladores en su sitio, conectaron los cables y nuevamente le dieron al arranque del avión. Y aquí fue en donde los motores rugieron para empezar a dar vuelta a las hélices. Todos se sentaron en sus sitios y en este momento yo entendí que yo era el único que podía pilotear el avión. Pero antes de despegar, el avión tenía que entrar a la pista de despegue, ya que en tierra blanda corres el riesgo de que el tren de aterrizaje se rompa y el avión se estrelle. Sin embargo, en la pista de despegue, a la derecha y a la izquierda de esta, estaban los aviones cazas alemanes Messerschmitt y Focke-Wulf listos para salir a vuelo, mientras que los pilotos alemanes, algunos estaban caminando cerca de sus aviones, fumando sus cigarrillos. Si alguno de estos se daba cuenta que nuestro avión estaba siendo piloteado por prisioneros, podía simplemente disparar al avión en tierra y nosotros nunca despegaríamos. Así que yo igualmente tomo la decisión de despegar el avión por la pista de despegue en medio de todos estos aviones enemigos. Así que pongo el acelerador del avión al máximo para poder despegar. Devitaev puso el avión en velocidad máxima, sin embargo este igualmente no quería despegar y se dirigía a toda velocidad hacia el mar. Algo pasaba con los alerones del avión que no permitían que este despegue. Lo que pasó en ese momento era que mi padre no se dio cuenta que los alerones del avión estaban puestos en posición neutra y no en posición de despegue. Y hacer que el avión despegue con los alerones puestos en neutro era algo imposible. У Михаила Девятаева был позывной «Мордвин». El apelativo que usaban los compañeros de Mijaíl Devitaev para referirse a él era Mordvin. Los mordvines son una nacionalidad de la Unión Soviética que están apostados en Siberia y que son característicos por su fiero temperamento, así como su carácter inquebrantable. Asimismo, en ese momento, Devitaev tomó la responsabilidad de 9 de sus compañeros. Y este sabía muy bien que no podía decepcionarles, ya que él estaba a cargo de la vida de estos. Estos pudieron hacerse de un avión enemigo, pudieron arrancarlo, pero el avión no despegó. Otras personas en este momento se habrían afligido y hubieran dado marcha atrás a dicha empresa. Sin embargo, pese a todas las desventajas dichas anteriormente, Devitaev decidió nuevamente despegar el avión. En este momento, Mijaíl tuvo la visión de cómo los pastores alemanes desmembraban los cuerpos de sus compañeros, así que no tenía otra salida que poner el avión en el aire a como dé lugar. Casi llegando a la orilla del mar, Devitaev frenó el avión para darle vuelta y acelerarlo nuevamente para poder despegar. Y aquí fue que los alemanes se dieron cuenta que algo andaba mal, así que empezaron a correr y a disparar en dirección al avión. Yo me dije a mí mismo, si no puedo despegar, entonces voy a embestir a mi avión contra todos estos aviones enemigos. En pocas palabras, vivo no me han de apresar.
Lo que sucedió en ese momento era que el timón del avión cambiaba automáticamente los alerones de neutro a despegue, empujando el timón del avión hacia adelante, pero debido a la inanición tenía muy pocas fuerzas para poder empujar el timón. Así que le grité a mis compañeros: alguien que venga a ayudarme. Dos de ellos vinieron y juntos pudimos empujar el timón hasta que los alerones se pusieron en despegue. Y así fue como poco a poco el avión comenzó a tomar altura. Primeramente se levantó la cola del avión para después lentamente subir el resto del cuerpo. Y después sentí como el avión se desprendió totalmente del suelo. Estábamos volando. En tierra, el cuartel central alemán de Peenemünde entró en pánico. A muchos alemanes no le entraba en su cabeza que unos bárbaros prisioneros de un campo de concentración hayan robado un bombardero alemán muy difícil de arrancar y de hacer volar, pero lo peor de todo es que dentro de este bombardero alemán estaba el control remoto del misil balístico V2, así que todos los aviones cazas alemanes salieron a buscarlo. Hasta uno de los mejores ases alemanes de aquel momento, que estaba no muy lejos de la escena, le fue encomendada la misión de encontrar a este Henkels y destruirlo. Yo reuní a mis camaradas y nos sentamos en nuestros aviones. Yo estaba totalmente seguro de encontrar a este avión y destruirlo. Sin embargo, después de 20 minutos de búsqueda, no pudimos encontrarlo. Nadie sabía a qué dirección había escapado este avión, ya que como piloto puedo decir que este tenía solamente dos salidas: hacia el norte en dirección a Suecia o hacia el noroeste a Prusia Oriental. Jivitaev, como experimentado piloto, sabía muy bien que el primer lugar en donde lo iban a buscar sería en dirección al este. Por eso es que él tomó la decisión de poner rumbo al avión en dirección hacia el norte, hacia Escandinavia. Yendo con dirección hacia el norte, Jivitaev decidió no subir mucho el avión para no aparecer en los radares. Asimismo, una vez salido a mar abierto, decidió camuflarse entre las nubes, cambiando de rumbo en zigzag para evitar ser visto por los cazas alemanes, al mismo tiempo que sabía que los sistemas antiaéreos alemanes en tierra nunca le dispararían a un avión Junkers que llevaba las cruces alemanas. No les voy a mentir que por la presión y la emoción de aquel entonces, llegó un punto en que no sabían dónde estaba, hasta que vi por la ventana la península de Escandinavia y me di cuenta que habíamos llegado a Noruega. En este momento me di cuenta que el bombardero tenía el tanque lleno, así que dimos la vuelta y le dije a mis compañeros: muchachos, vamos en rumbo a casa. Así que dimos una vuelta de 180 grados y nos fuimos con rumbo hacia Leningrado. En ese momento había muy buena visibilidad y gracias a la costa del mar Báltico pudimos tener una muy buena orientación hacia la dirección que queríamos ir. Cuando estaban pasando por el frente, en el país de Polonia, el avión Henkels en el que volaba Mikhail Jivitaev empezó a ser disparado por las baterías antiaéreas soviéticas. Y es que no se olviden que este avión llevaba las insignias alemanas. Las balas atravesaron el fuselaje, así como el ala derecha del avión, y el avión Henkels empezó a perder altura. Así que en este momento, Jivitaev toma la decisión de aterrizar al avión. Mientras que el avión bajaba, se dio cuenta que había un campo de trigo en el cual podía aterrizar al avión. Sin embargo, si lo aterrizaba allí, se corría el riesgo de que el avión al final pudiera dar una vuelta de campana. Mikhail decidió aterrizar en este campo de trigo, maniobrando el avión un poco hacia la derecha para que este al final no se dé la vuelta de campana por el aterrizaje forzoso que iba a realizar. La destreza de Mikhail Jivitaev como piloto de aviones nuevamente se puso a prueba. Al final pudo aterrizar el avión de una manera exitosa. Él y sus 9 compañeros sobrevivieron al escape del campo de concentración de la isla de Usedom. Cuando salimos del avión, nosotros prácticamente éramos personas irreconocibles. Estábamos todos ensangrentados, en harapos y embarrados hasta la coronilla. Y aún así tuvimos fuerza
de sacar las pertenencias más valiosas del avión para mostrarlos como pruebas de que éramos soldados soviéticos y que habíamos robado un bombardero del enemigo. Nosotros éramos personas que prácticamente teníamos la piel pegada al hueso, ya que todos sufríamos de inanición. Nadie pesaba más de 40 kilos. La mayoría pesábamos de entre 38 a 39 kilogramos. Mikhail Deviataev con sus compañeros decidieron regresar al avión, ya que en esos momentos ellos sabían que habían caído con un avión alemán en territorio soviético y debido a esto tenían que estar preparados para todo. Cuando de repente escucharon del bosque a los soldados soviéticos que les gritaban Henderhock. Los soldados soviéticos se iban acercando hacia el avión Henkels alemán con armas en la mano, esperando atrapar a pilotos alemanes. Sin embargo, la sorpresa sería cuando escucharon que del avión salían voces en ruso que les decían: hermanos, somos soviéticos, no disparen. En este momento vimos cómo los soldados soviéticos guardaron las armas y empezaron a correr hacia nosotros. Nosotros también salimos del avión y con los brazos abiertos nos abrazamos. Y así fue como fuimos recibidos por los soldados del Ejército Rojo. Hasta ahora puedo recordar los abrazos que le di a los soldados a la hora de volver a territorio soviético. Cuando los soldados soviéticos llegaron para ver el avión Henkels que se había caído, encontraron a un total de 10 personas dentro. Estas personas pesaban menos de 40 kilogramos cada una y hasta se puede decir que cada soldado podía llevar a 2 de estas personas cargados en cada brazo. Después, estos fueron llevados a un hospital al mismo tiempo que fueron interrogados durante 3 días por los servicios de la NKVD para sacar un informe completo de quiénes eran los que habían escapado del campo de concentración y qué tan cierta era la historia de cada uno de ellos. La información que les brindó Mikhail Deviataev acerca de la lanzadera central de los cohetes V2 en la isla de Uzedom fue de vital importancia para el Ejército Rojo. Yo recuerdo muy bien en dónde se encontraban todos los cohetes, asimismo en dónde se encontraban los silos y cómo se guardaban y camuflaban cada una de estas armas. Así que yo le di todas las coordenadas de los cohetes V2 al Ejército Rojo. Recuerdo que me trajeron un mapa en donde se veía claramente el aeródromo del cual nosotros habíamos escapado, y yo les di después las coordenadas exactas en donde se camuflaban los misiles balísticos V2 que tanto querían destruir los aliados y los soviéticos. Yo les puse las coordenadas exactas, les dije que la lanzadera central estaba justamente a unos 20 metros de las costas que fronterizaban con el aeródromo de la isla de Uzedom. Así que les dije que ese era el lugar en donde se tenía que hacer un bombardeo masivo para eliminar toda la base, así como la lanzadera principal de los misiles balísticos V2. Después de brindarle al Ejército Rojo esta información, la isla de Uzedom fue bombardeada durante 5 días por la aviación del Ejército Rojo y desde entonces nunca más volvieron a salir los misiles balísticos V2 a aterrorizar las ciudades europeas. El 14 de febrero de 1945 despegaría el último cohete V2 de fabricación alemana. Sin embargo, el destino de nuestro héroe era incierto. Imagínense, la guerra en ese momento estaba a punto de terminar y hasta se podía sentir la victoria en el aire. Sin embargo, mi padre, que había cometido más de una hazaña para el Ejército Rojo, prácticamente no era nadie. Él había perdido todos sus documentos cuando había sido prisionero por los alemanes, y ya que él mismo se liberó, ni siquiera era considerado un prisionero. Su vida estaba en manos de gente de las cuales él no tenía ni idea, y pese a haber ayudado con tanto al Ejército Rojo. Ya que Mikhail Deviataev no solamente fue un prisionero común y corriente, sino que este había cometido una hazaña de gran valor, y esto Mikhail lo sabía muy bien. En marzo de 1945, Deviataev fue mandado a un campo de filtración para trabajos forzados, mientras que sus otros compañeros con los que había escapado fueron enviados a batallar a escuadrones de castigo del Ejército Rojo, de los cuales solamente sobreviviría uno de ellos.
Víctor Abramov fue el único sobreviviente del grupo que pudo escapar de la isla de Usedom junto con el oficial Mikhail Deviataev. El resto de sus compañeros fallecieron en vísperas de la batalla del río Oder. Después, por ironías del destino, Deviataev nuevamente fue trasladado hacia la región de Sachsenhausen, pero esta vez en un campo de investigación de la NKVD. En este campo de investigación, sus conocimientos les eran necesarios a un tal coronel Sergeyev. Este coronel estaba muy interesado en que Mikhail le dijera en dónde se encontraba la lanzadera principal, así como también a encontrar los depósitos subterráneos en donde los nazis guardaban su tecnología. Asimismo, si él podía encontrar aquellos detalles y ayudarles a armarlos. Deviataev no sabía que aquel coronel Sergeyev se convertiría en el padre de la astronáutica de la Unión Soviética, el famoso constructor de cohetes soviético Sergei Korolev, aquel científico que logró para la Unión Soviética grandes logros científicos en el área de la astronáutica y la exploración espacial. Korolev, después de 3 meses de haber tenido esta reunión con Deviataev, construiría el primer cohete balístico de propulsión a chorro de la Unión Soviética. Y solamente después de la muerte del coronel Korolev, Mikhail se enteraría de que fue gracias a él que recibió la libertad y la condecoración máxima de héroe de la Unión Soviética. Pero en aquel momento, en 1945, Deviataev, al volver nuevamente a su esposa Faya, tendría que pasar 12 largos años de penurias y tristezas, ya que en aquellos momentos haber sido un prisionero de guerra era una vergüenza para cualquier soldado y peor aún para un oficial. Ahora yo sé que la gente me entiende, pero en aquellos momentos, si tú habías sido prisionero, entonces todos automáticamente te tildaban como un traidor a la patria. Hasta los mismos compañeros con los que yo había estudiado, al encontrarme en la calle, estos pasaban a la vereda de al frente justamente para no cruzarse conmigo. Creo que lo más terrible que tuvo que pasar mi padre fue la humillación que recibió de la gente al volver a la Unión Soviética, ya que la tortura, el dolor físico y el hambre que recibió en los campos de concentración para la gente del pueblo soviético como mi padre era algo soportable. Sin embargo, lo peor para un oficial soviético era recibir la espalda de sus compañeros de armas. Para cualquier soldado soviético, el deshonor es peor que la muerte. Créanme, para él hubiera sido mejor sentirse un alemán derrotado a que ser rechazado por sus compañeros de armas. El 22 de agosto de 1957, de pronto, Mikhail Deviataev fue llamado a Moscú para ser condecorado con la distinción nacional máxima de héroe de la Unión Soviética. Y el 27 de agosto saldría en las noticias la prueba exitosa del lanzamiento del misil intercontinental de propulsión a chorro de la Unión Soviética, en donde escribirían que fue gracias a la ayuda del héroe nacional Mikhail Deviataev que la Unión Soviética pondría el primer satélite espacial artificial en el mundo. Todos los triunfos que tuvo la Unión Soviética en el área espacial fue debido a muchas personas, y entre todas esas personas vamos a reconocer a Mikhail Deviataev, que gracias a su hazaña marcaron el rumbo de la historia, no solamente de la guerra, sino que también de la humanidad. Esto ha sido el programa Leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Quiero invitarles a todos a inscribirse a mi canal de Telegram, ya que lastimosamente la censura no me permite mostrar mucho material gráfico. Por eso les invito a todos a inscribirse a mi canal de Telegram para poder recibir noticias directamente de este canal. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner el pulgar arriba y darle a la campanita. Yo soy Alex Tar y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.